Estamos de vuelta, sí, vamos a sincerar, hubo una situación técnica que sacó nuestra señal del aire durante algunos minutos, por eso tuvimos que hacer un corte abrupto, pero ya tenemos la posibilidad de volver a usted con todo lo que queremos mostrarle, porque estamos hablando de estos misterios de la Virgen, y estábamos hablando, profesor, de la Virgen de Guadalupe, de todos los misterios. Explico lo que ocurrió plenamente. No voy a decir la razón, pero explico perfectamente. Lo que pasó aquí en TVN, que se cayó la señal a nivel nacional, justo cuando estábamos hablando de la Virgen de Guadalupe. Que no le guste este tipo de conversación. Vale. Mire, el profe, realidad, no es casualidad, cree usted. Me decía una coincidencia usted respecto de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana, se cree o se puso como un 8 de diciembre. Perfecto. 9 meses más tarde, el 8 de septiembre siguiente, nace la Virgen. Ahí estaría el nacimiento de la Virgen. Lo mismo que las otras fechas. El 25 de diciembre arbitrariamente se puso, porque guiarse un poco por las constelaciones, por los signos, o sea, por los solsticios, más o menos darse cuenta que el solsticio de invierno ya. Entonces quiere decir que él fue concebido en el solsticio de primavera, 21 de marzo. Se calcula. San Juan ya lleva 3 meses más, esto da junio. Entonces más o menos así se estableció. Así se van calculando la fecha. Pero no quiere decir que los hechos hayan ocurrido de esa manera. Correcto. Es una manera para que el pueblo cristiano pudiera entender esto que ocurría. Ahora, profe, háblenos, porque de verdad que yo lo encuentro impresionante dentro de los misterios de la Virgen de Guadalupe en este manto, son los ojos. Explique por qué hay personas que dicen que en un manto los ojos de la Virgen son ojos humanos. Ese es el misterio más grande que rodea a la Virgen de Guadalupe. Los han estudiado desde hace ya cerca de un siglo, incluso del año 1998, hasta el año 1920 lo han estado estudiando. E incluso personajes muy importantes, procedimientos, con el procedimiento Pushkin-Hassan, que es ver algunas cosas. Que el ojo de la Virgen es un ojo vivo. ¿Qué significa eso? Vivo, o sea, está plenamente con todos sus atributos visuales. Digamos, profesor, antes de avanzar con eso, que esta es una imagen que queda impresa en la ropa que tenía Juan Pedro y Juan Diego. Y en 7 años más se cumple 500 años de esto. Pero esto, para que todo el mundo lo sepa, porque quizás no todos lo saben, al aparecérsele la Virgen y él tener, porque no le creían al comienzo, él entonces, tiene esta ropita después, y le cuando queda... le pidieron prueba, trajo precisamente, la Virgen le dijo que recogiera unas rosas que no existían en México, y además era pleno invierno, y se las mostrara al obispo. Y al obispo se les extendió la tilma a él, cayeron las rosas, pero el obispo lo más que le impresionó fue que en la tilma, o sea, el manto de Juan Diego, estaba impresa la imagen de la Virgen, que esta imagen que nosotros estábamos mostrando. Cayó inmediatamente. Y ahí hay lo que estábamos conversando delante, un hecho bien importante, que la Virgen le pidió que fuera del obispo. O sea, ella acepta y reconoce la autoridad del obispo. Su hijo, porque su hijo le instituyó a los obispos como sucesores de los apóstoles. O sea, no rompe la jerarquía de la iglesia, sino que la respeta. Ella, que es la hija predilecta del Padre, y la esposa del Espíritu Santo, y la madre del Hijo Divino. Entonces, y ahí precisamente comienzan todos los misterios. El más importante es este de los ojos. ¿Qué hay en el ojo? Sí, explique eso, porque además hay distintas imágenes. El sistema, por ejemplo, de Pushkin y el sistema de Samson, resulta que cuando se graban las imágenes, se produce la visión, en la córnea se triplica, y también en cristalino. Esto se triplica en nosotros, cuando estamos viendo, pero en las diversas direcciones. Pero una persona que no existe, muerto en una pintura, no puede reproducirse eso. Claro. Porque eso es instantáneo, por ahora se está reproduciendo, pero yo vino para acá, se reproduce nuevamente. Entonces, ¿qué se reproduce? Y se logró hacer un estudio de un científico de la NASA, por lo demás, de tratar de calcular qué es lo que hay dentro del ojo.
y se empezó a ampliar hasta más o menos llegar a una milésima de milímetros. Son alrededor de 3 milímetros o 4 milímetros. Y se estudió al fondo de la pupila y se encontró una imagen de varias personas, 12 personas, que están de frente. Juan Diego, con la tilma alzada, el obispo, don Juan Zumárraga, que se sabe que era él porque había un retrato de él, que existe hasta ahora. Una esclava negra, un indio de una etnia de México, además el traductor Juan González, porque el obispo no hablaba las lenguas mexicanas todavía, y una familia compuesta de 6 personas. O sea, el sentido de familia estuvo presente en esta visión que aparece. Estamos viendo en imágenes, profesor, exactamente, un acercamiento justamente de la figura principal de la Virgen de Guadalupe, un acercamiento al ojo, que es un poco lo que hicieron estos investigadores para llegar a descubrir que estaban estas figuras, estas 12 figuras dibujadas en... Como se hizo en este instante. El instante que esto ocurrió es un instante como una fotografía desde hace 500 años. Es como una fotografía de hace 500 años. O sea, sería una fotografía, el tic de la fotografía hace 500 años. Porque que está existiendo. Además, esto es tan pequeño que no había cómo haberlo dibujado. Imposible, no lo podía. Y además, se ha estimado que la imagen de la Virgen de la tilma no obedece a ningún tipo de origen animal, ni vegetal, pintura, ni mineral. Pintura, no es que se pueda reproducir. Nada, pintura. Como es la no tela pintura, de alguna no hay pintura, porque no existe pintura. Además hay una cosa, hay un defecto, usted sabe, la tilma. La tilma es bastante ordinaria, es un cactus y que está como cosida por la mitad. Como la mitad. Y resulta que algunas partes como que altera las cosas, por ejemplo los ojos. Hay un pequeño defecto, pero que hace que la Virgen mire de una manera muy maternal. Está ella con el pelo suelto, o sea que es virgen, y además tiene inclinada la cabeza, y si usted baja hasta los pies, ve que tiene un poco levantado el pie. ¿Por qué? Porque entre los aborígenes mexicanos, las celebraciones a las deidades eran a través de bailes. El homenaje era un baile, con la intención del baile. Por eso que los mexicanos, las etnias mexicanas, no solamente los aztecas, sino que toltecas, todo lo demás, se dieron cuenta que era su realidad la que está también en la Virgen, pero sublimada, sublimada. Y es por eso que vinieron 7 millones de conversiones que tuvieron que mandar misioneros en todas partes, porque todo el mundo quería bautizar. Ahí se ve la tilma, como dice usted. Eso que está viendo usted en su casa en este minuto, esa imagen de la Virgen, que parece un cuadro, quedó impreso así. Y no se sabe, y no ha podido establecer qué material es. No, y otra cosa que hay dentro de esta tilma que es muy extraña. También está igual, ¿ah? Claro, es por los dos lados. Por los dos lados. Pero otra cosa muy curiosa, que es parte de los misterios... muy ordinaria la tela esa. Es la temperatura. Explique la temperatura de la tilma. Eso es otro misterio. La placa que está, y en general de ambiente, son alrededor de 15 grados. Pero la imagen tiene 36 grados y medio. O sea, la temperatura normal en el ser humano. Wow. Ese es otro misterio. Sí, enorme cantidad. Enseguida, la constelación del manto. El manto, allí están precisamente reflejadas las estrellas, 46 estrellas, lo que era en México el 12, la noche del 12 de diciembre de 1530. O sea, es como si hubiéramos visto las estrellas, eso es lo que está en el manto de la Virgen. Y lo más extraordinario es que todo esto que se asemeja en las estrellas de la Virgen son tomadas desde afuera, desde el aire, no precisamente brotando de ella, ni de la tilma. Eso es muy importante. Profesor, la figura y las rosas que hay se comparan mucho con las montañas más importantes que hay en México.
Abajo se ve la figura de alguien. Sí, exactamente, de un ángel. Es un Y ángel parece que, abajo. pero maduro, no es un angelito como nosotros estamos acostumbrados a querubín, verla. Sí. claro. Y parece que es Juan Diego. Ah, Y alas de águila, porque el nombre de Juan Diego es el que tiene águila, alas de águila, parte de su nombre. Yo no lo sé pronunciar en lengua de esta antigua mexicana porque se me traba la lengua. y esos como cuernos negros que se verían ahí abajo, ¿qué es lo que es, profe? Ah, esa es la luna. La luna, y el ángel tiene una mano tomada de la luna y la otra del manto de la Virgen. La luna, ¿por qué? Ay, aquí sí que es grave este asunto. A ver. A ver. La luna resulta que en los antiguos mexicanos, especialmente los aztecas, tenían un culto a un dios muy malo, que era que siempre había que hacerle sacrificios humanos. Hernán Cortés, por ejemplo, cuando llegó a México con 500 hombres, conquistó México porque muchas etnias que estaban oprimidas por los aztecas lo ayudaron, porque eran las víctimas de los sacrificios humanos. Reunían gente y iban eligiendo niños, todo para ofrecerlo a todos. Y además comerse, había canibalismo, comerse sus cuerpos y beber su sangre. Y había una mujer, una especie de diosa, que también perseguía. Entonces este asunto se liberó total, porque Hernán Cortés, por ejemplo, destruyó la imagen de este dios terrible, la destruyó a combo. Hernán Cortés. Hernán Cortés, y además eso desaparece. Pero está el misterio del Tepeyac. El Tepeyac es en homenaje a una diosa, la madre de la serpiente. Y la diosa que es la diosa madre. Y ahí hay un misterio. Incluso parece, en mi opinión, que se realizaban también sacrificios allí. Entonces, evidentemente que cuando ocurrió esto de las apariciones, se cambió el horizonte de lo que debía ser la fe. Y el pueblo fue el primero en darse cuenta, porque los españoles no entendían, el obispo Zumárraga, no entendían bien el asunto. Permitieron el culto siempre, tanto que no entendí que ni siquiera escribieran al respecto. Escribieron varios años después. Porque en el fondo los que comprendieron bien fueron los aborígenes, fueron los mexicanos en sus diversas etnias. Ellos entendieron inmediatamente el mensaje y se dieron cuenta que precisamente era la madre de Dios. Y es por eso que hubo conversión de 7 millones de personas en muy poco tiempo. Sí, un pueblo muy mariano. Un el pueblo, mexicano. hasta el día de hoy. Sí. Hay gente que no cree en nada, pero sin embargo no cree en la Virgen de Guadalupe. E incluso hay una cosa bien misteriosa. En la famosa batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, siendo Papa San Pío V, en Lepanto, las tropas cristianas eran inferiores, la batalla naval, que las turcas. Y la ganaron. Y estaba en el estandarte de uno de los almirantes, que era Andrea Doria, estaba precisamente una copia de la tilma. Oh. Y esa fue incólume, porque lo hundieron todos los y se hundió prácticamente el buque. Es que apenas se salvó Andrea Doria, pero se salvó precisamente incólume la tilma y el palo en que estaba. Bueno, pero si no fue la Virgen de Guadalupe en su tilma, que hubo un terremoto en México que cayó todo, menos el manto, esta tilma de la No, Virgen. lo que pasó fue lo siguiente, mucho más grave. Se produjo el año 1921, o sea, el siglo pasado, un anarquista español puso una bomba y estalló la bomba. Eso. Los crucifijos, los candelabros, todos se doblaron, todo, excepto el lugar donde estaba la tilma y el vidrio que tiene que dice Trisosis, era. Y la tilma hoy día sigue estando ahí a disposición de los fieles, para que la vean. Lo mismo que pasó aquí el 13 de mayo de 1647. Con el 15 de mayo. Hay una cosa muy... Y además hay otra cosa. En Los Vázquez, también, ¿se acuerdan ustedes del terremoto de 1906? Se vino abajo el templo de Los Vázquez. Pero sin embargo la pared donde está la Virgen de Los Vázquez no se cayó. No se cayó. O sea, todos estos son signos, estos milagros se producen para avivar la fe, para que la gente comprenda que en realidad hay misterios que no están revelados. Aprovechemos de hablar de la Virgen de los